Chiquillos, entonces hicimos un breve resumen de los principales periodos de la prehistoria. Ahora los colegas van a hacer una reflexión, van a complementar cada elemento que yo he tratado al trabajar los diferentes subperiodos en los cuales se divide la prehistoria. Bueno, hola chicos. Para partir, la primera intervención que tengo respecto a los temas que acaba de escribir, ¿cierto?, con bastante precisión el colega Faría. Eh, lo primero que me llama la atención es con respecto al corte, al hito histórico. Creo que es un hito histórico, un hecho histórico muy importante, por eso se lo denomina hito. Es muy relevante y permite el corte entre ciertas edades o ciertos periodos de la historia. Me llama la atención como el colega Diego plantea que hay un paso de la prehistoria y la historia, y que ese hito, que es importante, es el desarrollo de la escritura. Entonces, habría que también precisar el por qué ese descubrimiento, ese desarrollo cultural es tan importante para que permite diferenciar dos periodos completamente distintos. Y es porque para nosotros, ¿cierto?, los cientistas sociales, para la gente que se dedica a hacer historia, la historia para que exista necesariamente debe estar escrita. Entonces, nosotros cuando recurrimos a crear historia, ¿cierto? Tenemos que ir a nuestras fuentes escritas, a las fuentes orales, a los documentos, los testimonios, etcétera, y estos generalmente están escritos. Por ejemplo, cuando somos historiadores y vemos que queremos hacer un estudio de lo que ocurrió hace 100 años atrás, generalmente nosotros como historiadores vamos a la prensa, los diarios de la época, donde aparecen las noticias de la época, y eso está escrito, además de que en algunos casos están complementados con imágenes, otro tipo de fuentes. Entonces, si nosotros queremos acceder al pasado, hace 3.000 años atrás, la mejor forma y la forma más precisa de conocer los hechos históricos de esa época es mediante los testimonios escritos. Pero ¿qué sucede cuando no hay testimonios escritos? ¿Qué sucede antes del descubrimiento de la escritura? Bueno, todo es producto de la inferencia, ¿cierto?, de la deducción de vestigios arqueológicos que encuentran los antropólogos, ¿cierto? Por ejemplo, una cerámica de una cultura específica, un fémur de un Australopithecus, entre otras cosas. Entonces, es muy distinto hacer inferencias, deducciones de un objeto, a hacer inferencias o deducciones de un documento escrito que te describe un hecho histórico puntual. No sé qué opinan al respecto, chicos. Sí, de hecho yo creo que ese punto que dice el profesor Andrés es muy importante, porque hay autores incluso que hablan, no, critican el concepto de prehistoria y hablan más bien de paleohistoria, señalando que los historiadores y las historiadoras tenemos un rol súper importante en comprender todos esos miles y miles y miles de años que ocurrieron desde un punto de vista histórico, porque hoy día se ha hecho fundamentalmente a través de la arqueología y las ciencias naturales, y no desde la historia. Entonces es un elemento súper importante que se debe considerar. Ahora, siguiendo la línea argumentativa de la colega y complementando lo que decía el profesor Diego también antes, es clásico definir que una alta cultura o una civilización es una alta cultura o civilización porque desarrollaron una escritura compleja o desarrollaron un sistema de escritura para llevar las cuentas, los registros, estadísticas de su gobierno. Pero ¿qué sucede con aquellas civilizaciones que nosotros encontramos, por ejemplo, algunas en América, que no poseen sistema de escritura y aún así son altas culturas o civilizaciones? Por ejemplo, la cultura inca. Muchos estudios recientes sobre la cultura inca que no poseía escritura, según lo que la historiografía clásica lo considera y la antropología también, consideran que los incas sí tenían un sistema de registro, sí tenían un sistema de escritura, solamente que no es como nosotros lo asociamos, sobre una piedra, sobre un papel, con diversos símbolos para tomar registro. El sistema inca, por ejemplo, es con hilos, con nudos, ¿cierto? El denominado quipu, ¿cierto? Entonces, hay discusión hoy día sobre si ese sistema de registro es escritura o no, porque rompe los esquemas tradicionales de lo que es escritura. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros también utilizamos esas definiciones clásicas para decir que una alta cultura o una civilización son alta cultura o civilización porque tienen escritura. No siempre es así. Claro. Esto de poner un acontecimiento en particular para la separación entre la prehistoria de la historia da para el debate y para diferentes interpretaciones. Incluso hay algunos historiadores que defienden de que básicamente no hay un acontecimiento preciso que marca la separación entre prehistoria e historia, sino que criterios económicos y sociales en lugar de criterios cronológicos. Por lo tanto, también es importante es señalar
lo que comentaban los colegas de que la interpretación de varios procesos que se dan durante este periodo depende mucho del historiador que esté trabajando el proceso. Sí, yo quería añadir con respecto a lo que tú acabas de decir, que también depende del lugar que estamos estudiando. Por ejemplo, no podemos aplicar la cronología, los años que describimos, ¿cierto?, para determinada época, que son de Eurasia o de Medio Oriente o de África, y aplicar esa cronología al espacio americano. Porque producto del poblamiento americano, que es un tema que vamos a desarrollar en clase futura, los tiempos son muy distintos. Es muy distinto la época de las grandes civilizaciones en América a la época de las grandes civilizaciones en Europa o en Medio Oriente o en Asia, ¿cierto? Es muy distinto la paleohistoria europea, la paleohistoria de Asia o la paleohistoria de África a la paleohistoria de América, por la razón de que los seres humanos al continente americano llegaron mucho más tarde, ¿cierto? Entonces también tenemos que no restringirnos a ciertos años que nos delimiten ciertos periodos, sino que tenemos que darnos cuenta de que esos años están relacionados directamente al lugar que estamos estudiando. Sí, por eso, chiquillos, lo que yo señalaba al principio básicamente es una interpretación tradicional del periodo de la prehistoria. Pero, y eso tiene relación con la reflexión que estamos haciendo ahora, no hay que olvidar de que hay otras interpretaciones y este tema también da para el debate. Así es. Otro tema que me llamó la atención con respecto a lo que expuso el colega Diego es con respecto al desarrollo de la agricultura. Importantísimo el desarrollo de la agricultura para explicar el paso del periodo paleolítico al periodo neolítico. Y cuando hablamos de agricultura, fundamentalmente entendemos la agricultura como el dominio sobre la naturaleza. Hasta ese momento el ser humano no ejercía un dominio estricto sobre la naturaleza. Sí podía cazar animales, sí dominaba el fuego, ¿cierto? Sí podía hacer que su comida durara un poco más de tiempo, cociéndola, entre otras cosas, pero estrictamente no dominaba la naturaleza, no la había domesticado. Y el impacto que va a tener el descubrimiento de la agricultura y el dominio de la naturaleza va a implicar una fuente de alimentos enorme que va a permitir que la población también se incremente explosivamente y eso va a desencadenar que aquel esfuerzo que el ser humano tenía que poner para cazar animales antiguamente, ya no lo va a tener que tener, ¿cierto? Y va a poder dedicarse a tener tiempo para otros oficios, otras artes, y dentro de las cuales, y aquí viene un dato bastante relevante, una de las cuales es la guerra. Entonces, hay algunos autores que plantean que el conflicto entre los seres humanos, la guerra, ¿cierto? La necesidad de quitarle al otro algo, privarlo al otro para tu propio beneficio, no se daba necesariamente en la cultura prehistórica, en la cultura paleolíticas, en las diversas formas de organización paleolítica, porque por el contrario, ellos para subsistir y cazar animales necesitaban de la colaboración, ¿cierto? Versus las grandes ciudades-estado que dominan extensos territorios, compiten y guerrean para tener permanentemente zonas de cultivo. Entonces es interesante cómo, para algunos autores, la guerra como desarrollo cultural humano surge durante la época neolítica. Sí, yo bueno, para cerrar en el fondo mi intervención, quisiera agregar que más allá de esta discusión respecto a la interpretación, que es muy interesante y necesaria, tenemos que recordar que nosotros somos producto de un proceso evolutivo súper extenso de miles y miles y miles de años y que, como decían los profesores anteriormente, cada periodo es muy interesante porque nos habla de cómo nos hemos ido construyendo hasta el día de hoy como el Homo sapiens sapiens moderno y que lo vamos a ver después en otro video en la teoría de la evolución. Así que esa reflexión dejo por mi parte y espero que nos podamos ver en un próximo video. Espero, chiquillos, de que les haya quedado un poquito más claro cuáles son los principales acontecimientos y las principales características de estos diferentes periodos en los cuales se subdivide este gran periodo que es la prehistoria. Así que nos vemos en un próximo video. Por mi parte, chicos, también me despido. Espero que le hayan quedado claras las intervenciones de los colegas y también las precisiones que se hicieron al final y esperemos que hayan disfrutado de este video. Un abrazo.